A nuestro live del día de hoy, viernes 26 de marzo del 2026. Hoy tendremos un tema bastante interesante. Es el tema de la eutanasia. Bienvenidos a nuestro live, mucho gusto. Como saben, interactuamos los temas. Un viernes tenemos un análisis de la guerra de Irán o algún tema relacionado con la guerra de Irán, y otro viernes tenemos otro tema. En esta ocasión, esta semana, un tema que está bastante de moda es el tema de la eutanasia. Es un tema que está bastante de moda. Vamos aquí a invitar a unirse al live. Todos están abierto el chat de preguntas. Para quien quiera preguntar, está abierto el chat de preguntas. El tema de la eutanasia es un tema bastante interesante. Es un tema legal muy controversial que está de moda justamente por una noticia que se ha difundido mucho de una joven en Cataluña, una joven española originaria de la ciudad de Cataluña, que sufre de la enfermedad de la paraplegia, una enfermedad del sistema nervioso periférico, y que litigó durante 3 años para obtener el derecho a que se le aplique la eutanasia. Y de esta noticia, que cada medio de comunicación la maneja de manera diferente, es que ha derivado justamente la polémica en esta semana con respecto al tema de la eutanasia, que también se le conoce en algunos países como suicidio asistido. Eutanasia o suicidio asistido son los términos más comunes que se suelen manejar para esta situación, que es una situación de debate legal entre abogados y juristas, pero también es una cuestión de carácter bioético, en donde existe un debate bioético por parte de médicos y por parte de especialistas en las ciencias de la salud y la medicina. Vamos a analizar brevemente en este live todo lo concerniente al tema de la eutanasia. Para empezar, me gustaría compartir con ustedes un concepto general o definición que nos aporta la Organización Mundial de la Salud respecto a la palabra eutanasia. La palabra eutanasia, el concepto grecolatino, deriva del prefijo eu y el sufijo tanus. El prefijo eu significa bien o bienestar, mientras hay aquí una persona nos interrumpe. Disculpen la pequeña interrupción. Bueno, continuando aquí con el live, es una llamada y se me olvidó haber puesto el modo no molestar. Recontinuando con el live, la palabra eutanasia se compone del prefijo eu, que significa bienestar. A su vez, el sufijo tanus, que significa muerte. Por tanto, la palabra eutanasia significa bien morir. Es decir, la eutanasia es el bien morir. La Organización Mundial de la Salud nos da el siguiente concepto del término eutanasia. De acuerdo con la OMS, en 2026, la información más actualizada, la eutanasia es la intervención deliberada, generalmente practicada por médicos o por personal médico, realizada para poner fin a la vida de un paciente que tiene una enfermedad incurable y grave, con el propósito de evitarle un sufrimiento físico innecesario. Por tanto, la eutanasia es el bien morir, es decir, cuando una persona está enferma y padece una enfermedad incurable y que de acuerdo con el diagnóstico de los médicos ya no existe un remedio en la medicina, en la ciencia occidental, y que por lo tanto, para evitar que esta persona continúe sufriendo dolores innecesarios que únicamente merman su calidad de vida, es que se propone lo que es la eutanasia como una intervención médica donde
literalmente, aunque sea un poco difícil decirlo y espero que no me censure ni TikTok, ni Facebook, ni YouTube, donde literalmente se mata a la persona. Es muy delicado mencionarlo porque además de la censura de las redes sociales, pues es muy delicado, pero en realidad la eutanasia es eso, es matar a una persona que está enferma de gravedad y que padece dolores terribles y que ya no tiene un remedio médico posible. Es difícil manejarlo, sí, pero allí surge una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Si el derecho a la vida o el derecho a vivir bien? Porque recordemos que cuando una persona tiene una enfermedad terminal y grave, ya no se vive bien. Ya que como en alguna ocasión escuché hablar de un filósofo llamado el doctor Limones, me vienen a mi mente las palabras de ese filósofo, el doctor Limones, y también de un filósofo antiguo que era médico, Aristóteles, un filósofo griego que decía que la salud es la más grande y hermosa de las libertades humanas, y que la vida sin salud no vale la pena vivirla. Y por eso es que muchas personas afirman o defienden la idea de la eutanasia y su legalización. Aclaramos que en el caso de México existe una ley, pero no es una ley de la eutanasia, aunque tiene que ver con la eutanasia, que se llama Ley de Voluntad Anticipada. Para quienes son estudiosos de derecho, abogados, estudiantes de derecho, o bien quienes están interesados en profundizar en el tema, les recomiendo la lectura de la Ley de Voluntad Anticipada. Es un precedente jurídico al tema de la eutanasia, que todavía no ha sido legislado plenamente en México, pero que está tratando de ser legislado a través de esa ley de voluntad anticipada. Sin embargo, hay países del mundo como en España o otros países europeos, Francia, Alemania, etcétera, donde ya está regulada esta cuestión de la eutanasia, ¿no? Y justamente por eso tomamos el tema, porque se ha viralizado con esta noticia tan viral en los medios de comunicación occidentales de esta joven Noelia, de nombre Noelia, de Cataluña, como lo dije al principio del live. Y vamos a abordar cada una de las ventajas y desventajas de la eutanasia. Bueno, antes que todo, es importante señalar algo que es del desconocimiento de mucha gente, que es que existen dos clases de eutanasia. Existe por un lado la eutanasia voluntaria y por otro lado la eutanasia involuntaria. La eutanasia voluntaria se le conoce como suicidio asistido y consiste cuando una persona da su consentimiento. La ley en la mayoría de los países que ya han legalizado la eutanasia lo estipula que debe ser por escrito. Da su consentimiento a esta persona para que se le aplique un método clínico a través del cual se le dé una muerte indolora, sin dolor físico y rápida, porque no quiere prolongar su agonía o el dolor físico que le causa su enfermedad. Pero a su vez, tenemos también la eutanasia involuntaria. ¿Qué es la eutanasia involuntaria? Algunas personas han argumentado, sobre todo quienes se oponen a la eutanasia, con argumentos muy válidos, tanto quienes defienden la eutanasia como quienes se oponen, han argumentado que la eutanasia involuntaria es un crimen, que es un homicidio. En realidad la eutanasia involuntaria es cuando un paciente terminal, que sufre una enfermedad terminal, previamente a haber estado enfermo, o cuando todavía su enfermedad no estaba en un grado tan avanzado y que estaba consciente, es decir, sus facultades mentales se encontraban bien, daba su consentimiento o dio instrucciones de que quería que se le aplicara la eutanasia en un caso de que perdiera su conciencia. Pero ya la persona no se encuentra consciente. Entonces únicamente le suelen consultar a los familiares de la persona, del paciente, si están de acuerdo o no que se le aplique la eutanasia. Existen muchos casos reales al respecto. Vamos a evitar dar ejemplos porque por ética profesional un médico y un abogado
no debe dar ejemplos personales que ha conocido de personas a las cuales se les ha aplicado la eutanasia, que es un tema que tiene que ser debatido y analizado tanto por médicos como por abogados. Por eso, desde un punto de vista jurídico, nos dimos a la tarea del análisis de este tema trascendental y de moda hoy en día. Entonces, esos son en grandes rasgos las dos clases de eutanasia. Repito, eutanasia voluntaria y eutanasia involuntaria. A su vez, hay un concepto que no es una eutanasia como tal, pero que forma parte, es como, vamos a decirlo, como una especie de procedimiento similar a la eutanasia, pero que no implica matar al paciente, ¿sí? No implica matarlo, como en la eutanasia, que se le inyecta una sustancia intravenosa, es la forma más común de hacer la eutanasia, no es el único modus operandi para poder acelerar la muerte del paciente. Y este concepto, que no es la eutanasia y mucha gente lo desconoce o lo maneja de modo indiferente, es la ortotanasia. ¿Qué es la ortotanasia? La ortotanasia es un procedimiento que no conlleva matar a un paciente con una enfermedad terminal, sino que únicamente consiste en suspender medicación y tratamiento de un paciente que se encuentra afrontando una enfermedad terminal y que se le suspende su medicación y su tratamiento clínico con el objetivo de no prolongar su agonía. Pero no se le mata, a diferencia de la eutanasia, sino se suspende la medicación y el tratamiento. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, un enfermo de cáncer terminal o de un accidente cerebrovascular que está sufriendo dolores muy severos y que los médicos, la opción que hacen es que le preguntan al paciente. Si este enfermo está en estado de coma vegetal, le preguntan al paciente: miren, hay dos opciones. Una opción es desconectar a su familiar, es decir, aplicar la eutanasia, se desconecta el suministro de oxígeno y se mata al paciente para evitarle dolores severos y que continúe enfermo y que continúe siendo una carga para la familia. Pero existe otra opción que no es intervenir para quitarle la vida al paciente, poner fin a su vida, sino solamente implica que se suspenda la medicación para que la persona afronte el paciente de manera natural, afronte el proceso de su enfermedad terminal y que la naturaleza haga su trabajo. Si el cuerpo todavía tiene ciertos mecanismos de energía vital y de defensa, la naturaleza habrá de hacer que esta persona, este paciente, vaya recobrando su salud, aunque sea gradualmente y de manera muy mínima, o bien que la propia naturaleza haga su trabajo y la persona fallezca de forma natural, pero no por la intervención artificial de un médico que le inyectó una sustancia o que le desconectó del tanque de oxígeno, si en el caso de un paciente que se encontraba en estado de coma vegetal o en algún otro estado de inconsciencia a través del suministro de oxígeno. Eso es el concepto de ortotanasia. En México es legal la ortotanasia, en todos los países del mundo es legal la ortotanasia. Bueno, hay algunos países que también consignan o castigan la ortotanasia, pero la mayoría de países occidentales como México, Colombia, Estados Unidos, la ortotanasia es legal. Mientras que la eutanasia no, la eutanasia sigue siendo un tema muy polémico por la idea general de que implica, o mejor dicho, el hecho de que implica matar a un paciente, aunque sea matar a ese paciente por razones de compasión, por razones bioéticas de evitarle dolor físico, ¿no? De priorizar la calidad de vida a la vida.
porque ambos son derechos humanos, ¿no? La calidad de vida y la vida. Y bueno, aquí surge el cuestionamiento principal de todo esto, que es la eutanasia. Y el cuestionamiento principal es las ventajas y desventajas, si es moralmente correcto o incorrecto, si debe legalizarse o no legalizarse la eutanasia. Es el tema trascendental de debate. Y ante esta situación se corre esta noticia del caso de la señorita Noelia, quien ya se le aplicó la eutanasia, y es el caso pues más controversial que está de moda, ¿no? No me parece a mí que sea el mejor ejemplo de análisis para esta situación. ¿Por qué? Porque con este ejemplo se desvía la atención del foco central. Por ejemplo, el caso de Noelia, lo resumo, yo creo que la mayoría de los que están aquí escuchando este live o escucharán la repetición ya conocen de este caso. Es de una joven que lamentablemente fue víctima de la mala suerte y de una tragedia terrible, de una violación multitudinaria. Es decir, fue violada por varias personas malas que le hicieron esta terrible maldad. Entonces esta joven se suicida, se lanza de un 5º piso y termina dañada físicamente de forma muy grave por un padecimiento llamado paraplegia, que es un padecimiento del sistema nervioso, ¿verdad? A causa del traumatismo que sufrió por la caída. Entonces esta situación le derivó a dolor físico, ¿no? Aparte del dolor mental que ya tenía de la situación del trastorno mental por la crisis postraumática que genera en cualquier persona o en muchas personas una situación como la que ella vivió, que es una situación de carácter excepcional y muy especial, ¿no? Y muy lamentable, desde luego. Y aquí cabe la pregunta si es correcto o no, porque esta joven tuvo un litigio donde contrató abogados en materia penal y en materia sanitaria. Abogados especialistas en materia penal y materia sanitaria. Recordemos que es una rama del derecho, el derecho sanitario, que estudia todas las leyes que tienen que ver con la bioética, es decir, con temas de salud, y el derecho penal, que va muy de la mano con el derecho sanitario, que estudia todo lo concerniente a delitos y penas. Y bueno, el padre de la joven pertenecía a una asociación, a la Asociación Nacional Conservadora Cristiana de España, y hace un litigio donde demanda a la joven, a su hija, para que se le impida lo que es el uso, hacer uso del derecho de eutanasia, que en el caso de España ya está legalizado en algunas provincias o departamentos de España. Y con cada uno con sus argumentos, ¿verdad? En el caso de el padre de la joven, el argumento que daba para impedirle la aplicación de la eutanasia a la joven el argumento que daba es justamente el derecho a la vida. Mientras que la joven daba su derecho a la calidad de vida, a la salud mental y su derecho a la eutanasia, que está legalizada en España. Y bueno, hay argumentos a favor y en contra. En lo personal yo considero que no es el mejor ejemplo. No porque no aplique en esta situación, porque efectivamente estaba enferma y estaba sufriendo un daño físico grave y una enfermedad terminal, sino porque se desvía la atención con un caso pues de sección, de un caso muy traumático. En la mayoría de casos donde existe el dilema de la eutanasia, en la mayoría de casos lo que se confronta en esta situación es de personas, adultos mayores y enfermos en general, que están hospitalizados. Ese es en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos son personas que están hospitalizadas y que de alguna forma están sufriendo dolores físicos muy graves, o bien se encuentran inconscientes, como son las personas que se encuentran en estado de coma vegetal. Y es donde entra ese dilema. Vamos a ver los argumentos que se da a favor y en contra de la eutanasia. Argumentos a favor de la eutanasia. Entre los argumentos a favor están principalmente
Número 1, el derecho a la libertad individual, es decir, la libertad que tienen las personas a poder decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Número 2, argumentos a favor de la eutanasia: priorizar la calidad de vida al derecho a la vida. Es decir, que sin calidad de vida y sin salud no vale la pena vivir. Argumentan los abogados y médicos que se postulan a favor de la eutanasia. Número 3, el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, las personas que a los que se les aplica la eutanasia tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Es decir, a tomar una decisión consciente de que prefieren morir a sufrir dolores físicos. Número 4, argumentos a favor: evitar una carga económica y material y social a la familia y a la sociedad en general, sobre todo de personas que provienen de familias de escasos recursos que no pueden solventar financieramente atención médica y tratamiento de forma indefinida a un enfermo terminal, y que además a veces ese tratamiento médico es vano, en el sentido de que de todos modos esa persona va a morir y no se va a recuperar nunca por ser una enfermedad muy grave. En quinto lugar, otro argumento a favor de la eutanasia es que dan algunas personas que defienden esta postura: es el hecho que conlleva de un importante gasto social en materia de salud pública. El sexto argumento que dan las personas que se postulan a favor de la eutanasia es que al haber una sobresaturación del sistema de salud pública, cuando se da una atención médica a una persona que no tiene remedio, que su enfermedad es terminal y está destinada a morir y únicamente se está prolongando su agonía, muchas veces se pierde un lugar, una camilla, un espacio de hospital que podría estar destinado a una persona que sí tiene salvación y que sí tiene esperanzas de recuperar su salud, y a la cual se le priva de ese espacio para atender a un enfermo terminal. Son los principales argumentos a favor de la eutanasia. Argumentos en contra. Vamos también a ver los argumentos en contra. Como número 1 de argumentos en contra que suelen dar los retractores de la eutanasia o quienes están en contra de su legalización, el primer argumento que suelen dar es de carácter religioso, que la vida no pertenece al ser humano, sino que le pertenece a Dios, y que solamente Dios tiene derecho a decidir cuándo una persona debe morir o cuándo una persona debe vivir, y no el ser humano, aún la propia persona, que es el paciente terminal al cual se le propone o se aspira a que se le aplique un procedimiento para terminar con su vida y evitar el dolor. 2, otro argumento que dan a favor las personas que se oponen a la eutanasia es que nunca se sabe con certeza si una enfermedad terminal es irreversible, ya que según algunos médicos existen casos clínicos donde personas enfermos que han sido diagnosticados con una enfermedad terminal e irreversible han sufrido algún llamado milagro médico y han recuperado su salud y han vuelto a una vida sana. O incluso personas que han estado por años enteros en estado de coma vegetal y que recobran el conocimiento y la conciencia de manera, entre comillas, milagrosa. Número 3, que la eutanasia se puede aplicar de una manera maléfica, con fines de reducción de la población por parte de autoridades sanitarias. Número 4, otro argumento de los retractores de esta postura es justamente
que algunos enfermos o pacientes terminales podrían ser asesinados por sus propias familias para quedarse con sus herencias o con sus bienes, y con el pretexto de que la eutanasia está legalizada, y aplicarles la llamada eutanasia involuntaria. Número 5 de argumentos en contra: que el suicidio asistido implica un homicidio y por lo tanto un motivo de conciencia, una carga de conciencia y una cuestión antiética para el médico, ya que implican una violación al juramento hipocrático que hacen los médicos de defender la vida en todo momento. Y bueno, en este último punto, efectivamente, existe un juramento que hacen todos los médicos, que es el juramento de Hipócrates, porque fue hecho por primera vez por el filósofo y médico griego Hipócrates, y donde todos los médicos juran a defender la vida y la salud de las personas sobre todas las cosas, y anteponer la salud y la vida de las personas a el dinero y sus intereses económicos que pueden tener o personales que pueden tener los médicos. Es muy semejante como el juramento que hacen los políticos cuando toman un cargo público, que juran y protestan ante la Constitución defender los intereses del pueblo y defender la patria, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que todos esos juramentos en el fondo son únicamente rituales o ceremonias que en realidad no tienen valor. O sea, tienen valor para la persona que realmente tiene sus principios éticos fundados en ese juramento, pero mucha gente los dice de forma hipócrita, ¿no? Muchos médicos solamente están interesados en el dinero y no en la salud y la vida de las personas, y muchos políticos igual solo están interesados en su beneficio personal, en enriquecerse económicamente y no en defender su pueblo y los intereses de su patria. En fin, esos son los puntos a favor y en contra. ¿Y usted, estimado espectador, qué piensa? ¿Qué opina? Díganos en el chat, vamos a leer algunos comentarios. Nos dice aquí en YouTube José Martín Flores: yo estoy en contra de la eutanasia, considero que solamente Dios tiene derecho a decir cuándo muere o vive una persona. Y acá nos llega un comentario a favor de la eutanasia. Dice Patricia Velázquez en TikTok: yo estoy a favor de la eutanasia porque es muy triste ver un familiar enfermo y con dolores terribles y que ya no tiene remedio. Y bueno, hay distintos comentarios a favor y en contra, distintas opiniones. ¿Qué debe hacerse? ¿Debe legalizarse o no? Bueno, a manera de conclusión. Lo primero, a manera de conclusión, aclarar que es importante aclarar que la eutanasia no se aplica para personas que sufren de una enfermedad mental, ni implica su aplicación a personas que tienen un trastorno postraumático, como en el caso de Noelia, ¿no? De la situación que sufrió, es la joven Noelia, no. Únicamente aplica la eutanasia para personas que tienen una enfermedad terminal y dolores físicos, para evitarles dolores físicos, y además que apliquen 3 requisitos. Número 1, enfermedad terminal. Número 2, una enfermedad terminal grave. Y número 3, dolores físicos. Dolores físicos insoportables. Y número 4, que la propia persona a la cual el paciente esté de acuerdo y dé su consentimiento, ¿no? Porque ante todo es el consentimiento. En un acto jurídico de la persona lo más importante es su consentimiento, entendiendo consentimiento como manifestación positiva de la voluntad. Es decir, yo estoy de acuerdo que se me aplique tal o cual procedimiento. Otra conclusión importante, considero como abogado, es que tengamos en cuenta que lo que sí debe ser legal, independientemente de la cosmovisión que cada quien tenga y de la postura a favor o en contra de la eutanasia, es la ortotanasia. La ortotanasia no implica matar a nadie, no implica quitarle la vida a nadie, solamente implica la suspensión de tratamientos médicos de ciertos tratamientos médicos para buscar la mejora de la salud integral del paciente, que se le suspenden a ese paciente para evitarle prolongar su agonía y que la naturaleza de forma natural decida si la persona muere o no. Y respecto a la legalización de la eutanasia,
Un argumento de peso que considero es que, a pesar de que existe el derecho a la vida, pues cada persona es dueño de su propia vida. Es decir, una persona debe poder decidir sobre su propia vida. Y otro argumento de peso es el sufrimiento terminal que sufren las personas, ¿no? Entonces yo, como abogado, es difícil expresarse a favor o en contra. Considero que debe hacerse un análisis y un debate por parte de médicos y profesionales de salud, pero considero que quizás lo mejor sería respetar la libertad de las personas, y siempre y cuando se trate de casos de enfermos de gravedad y donde no existe un remedio a esa enfermedad y que lo manifieste así la persona, podría legalizarse la eutanasia. Obviamente en casos, repito, que quede muy claro, de enfermos de gravedad y tratándose de una enfermedad irreversible, y siempre y cuando se haya hecho previamente un análisis médico por profesionales de la salud de que efectivamente se trata de una enfermedad irreversible. Y bueno, finalmente este tema yo creo que a todos nos debe importar, porque todos en algún momento de nuestras vidas, cuando lleguemos a la tercera edad, que tengamos 80, 90 años o incluso antes en algunos casos, pueden sufrir todas las personas un accidente cerebrovascular, una enfermedad grave como cáncer, como VIH-Sida, como un accidente cardiovascular, una trombosis aguda o cualquier otra enfermedad grave, y verse inmersos en tener que tomar esa decisión de si se quiere vivir o morir, porque se está en una situación de salud ya muy grave y avanzada, con dolores insoportables. Difícil cuestión lo de la eutanasia. Yo creo que lo mejor sería, en todo caso, un consenso médico, y probablemente sea buena su legalización, al menos la ortotanasia, y legislar en la materia, que las personas que ingresan a un hospital pues tengan que dejar una carta, ¿no? Tengan que dejar una carta firmada con su consentimiento, en el caso que estén de acuerdo de que se les aplique la eutanasia, o bien donde manifiesten su rechazo a que se les aplique la eutanasia en el caso de que su enfermedad empeore tras la hospitalización. En fin, estimado espectador, espero que le haya agradado este live y los esperamos hasta el próximo live. Muchas gracias por habernos acompañado.